Ok, entonces que era lo último que hicimos. Entonces recordemos, tomábamos un conjunto E en la sigma álgebra producto y habíamos definido un par de cosas. Primero las secciones, que eran lo siguiente. Entonces E1 de I, ¿cómo se obtenía eso? Fijábamos Y y cruzábamos el conjunto E con una recta. Eso nos daba un conjunto de X y esa era la sección. Son los X en omega 1, tales que X, Y pertenece a E. ¿Ok? Entonces es un subconjunto de omega 1 y el Y es cualquier punto en omega 2. Y lo mismo con la sección en la otra coordenada. Alguien tiene abierto el micrófono. Entonces estos son los I en omega 2. Lo mismo tal que XY está en E. Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha ruido. Ya, entonces el otro, al revés, nos fijamos X, cruzamos el conjunto, atravesamos el conjunto E con una recta a altura X y eso nos da algunos Y, un conjunto de omega 2, y eso para cualquier X en omega 1. Entonces lo que demostramos es que son medibles. ¿Ok? Y la medibilidad venía de esencialmente de la definición de esto de acá como la sigma álgebra más pequeña que contenía los rectángulos medibles. Ok, entonces a partir de eso definimos dos funciones que eran simplemente la medida de estas secciones. Y esto, bueno, cuando fijo Y, el E1 me da un subconjunto de omega 1 medible, por lo tanto le puedo calcular su medida, y una vez que le calculo la medida, esto es un número para cada Y, de modo que estas cosas son funciones, y lo que demostramos es que si ambos espacios son sigma finitos, entonces estas funciones son medibles. Entonces si omega 1, F1, mu 1 y omega 2, F2, mu 2 son sigma finitos, entonces Fe y G de E son medibles. Bien, entonces vamos a partir de ahí. Entonces, el primer lema de hoy, vamos a integrar esas funciones f y g. Entonces, para E, escribamos toda la hipótesis, entonces supongamos que tenemos dos espacios sigma finitos.
Y para E en F1 cruz F2, definimos mu de E, simplemente como la integral de la F sub E. Entonces la F sub E es función de Y, por lo tanto la puedo integrar con respecto a Y, y esto sería una integral sobre omega 2. Y la conclusión es que esto define una medida sobre F1 plus F2, que es bastante sencilla cuando nos restringimos a los rectángulos medibles. Entonces, ¿cuán sencilla es? Bueno, si tomo mu de A cruz B, esto nos va a dar exactamente mu1 de A, mu2 de B, y esto siempre y cuando tomemos A en F1 y B en F2. Dem. Ok. Entonces, eso que está ahí es nuestro candidato a medida producto. Entonces, mostremos esto. No, no es tan difícil. Entonces, primero, mu del vacío, o si quieren del vacío cruz el vacío, es 0, ¿no? Es 0 porque esta función f sub e, cuando tomo e el vacío, es una función que vale siempre 0. ¿Okay? Es una integral de secciones del conjunto vacío, que son conjuntos vacíos. Entonces, lo único que hay que verificar es la aditividad. Entonces, tomemos una colección de conjuntos disjuntos de a pares. Y para simplificar la notación, sea E igual a la unión de los CJ. Entonces veamos qué es mu de E. Bueno, por definición, es una integral sobre omega 2 de f de E Y, mu 2 de Y. Entonces escribamos esto por definición. Entonces esto es mu 1 de la sección de E sobre la segunda coordenada. Ok. Ahora E es una unión disjunta. Vimos que la sección de la unión es la unión de las secciones. Así Profe, que, ¿puede subir un poco para anotar? Un segundo. por ahí. Ahí está, gracias. Ok, entonces la sección de una unión es la unión de las secciones. Entonces está la unión sobre J de E1 JI. Donde estas secciones son disjuntos
de pares. ¿Ok? Entonces tenemos mu1, que es una medida de una unión disjunta de conjuntos. Por lo tanto, se traduce en una suma sobre J de la medida de cada una de esas secciones. Y ahora tenemos la integral de una serie de términos positivos y por lo tanto podemos aplicar el teorema de convergencia monótona para dar vuelta la serie y la integral. Y ahora esa integral por definición es mu de EJ. ¿Ok? Entonces, conclusión hasta acá. Mu define efectivamente una medida sobre F1 cruz F2. Profe, Sí. ¿por qué podemos aplicar el teorema de convergencia monótona? O sea, ¿cuál es la cota que estamos ocupando? No, pues no es el teorema de convergencia dominada. Toda razón, perdón, perdón. Sí, no Sí. necesitas cota. Sí, no necesitas cota. Ok. Entonces, lo segundo es verificar esta identidad acá. ¿Ya? Y eso, bueno, es un cálculo que ya hicimos básicamente. Entonces, tomemos A en F1 y B en F2. Entonces, ¿cuál es la sección de A cruz B cuando fijo Y? Bueno, vimos, hay dos posibilidades. Si Y no está en B, entonces la sección es vacía. ¿Sí? La sección son las X, Y que están en AB. O sea, la sección son los X tales que X, Y está en AB. Si el Y ya no está en B, no, esa condición X, Y en AB, en A cruz B, nunca se va a satisfacer. Por otro lado, si Y está en B, la sección es simplemente A. Entonces, ¿qué sería mu1 de esta sección? Es cero si Y no está en B, y si Y está en B es mu1 de A. Entonces, ¿cómo escribimos una fórmula esto de que sea cero cuando Y no está en B y ese número de ahí cuando Y sí está en B? Con la indicatriz. Y ahora integramos. Se mu de A cruz B es la integral de lo que tenemos acá en el lado izquierdo con respecto a Y, ¿no? Y con respecto a la medida mu2. Ya, entonces, bueno, eso es explícito. Es mu1 de A, indicatriz B de I. Ahora mu1 de A sale de la integral, es simplemente una constante. Y nos queda
la integral de una indicatriz, que es simplemente la medida del conjunto que está en la indicatriz. Ok. Y eso termina la demostración del lema. Bien. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces, tenemos un conjunto A cruz B, fijamos un Y, entonces eso nos da una sección. Entonces, lo que hacemos es calcular mu1 de la sección y después lo integramos sobre Y. Y eso es como uno de los típicos ejercicios de cálculo 1, o sea, de aplicación del integral, en la que uno tenía que calcular el volumen de un sólido y, y justamente lo que uno hacía era calcular el área de las secciones. Eso nos da una función de una de las variables y después uno integraba el área de las secciones y nos quedaba el volumen del cuerpo. Esto es exactamente lo mismo. Am, entonces, bueno, podríamos haberlo hecho de la manera siguiente. Voy a borrar un par de cosas. Bueno, en cálculo nos enseñaban que uno podía calcular las secciones según fuera conveniente, ¿no? Entonces uno podía perfectamente primero calcular el área de las secciones ah, fijando X y después integrando. O sea, eso que está ahí es mu2 de E2 de X y eso después lo integramos en dx. Y el lema anterior, obviamente, ah, funciona con las secciones sobre la primera coordenada y las secciones sobre la segunda coordenada. O sea, lo que demostramos es que la integral de f sub e definía una medida. Entonces, la integral de g sub e también define una medida. Entonces, creamos eso del mismo modo. ah, Llamémosle mu tilde. Sería la integral sobre omega 1 de mu 2 de E2 de X, mu 1 de X. Esto es para E en F1 plus F2. Define una medida. Sobre F1 cruz F2. Tal que, y de nuevo, para asegurarnos de que es un candidato a medida producto, tenemos que ver si tiene una fórmula sencilla
para rectángulos medibles y efectivamente nos da la misma que antes. Entonces ya tenemos dos candidatos a medida de producto, ¿no? La que creamos antes y la que acabamos de crear ahora, que bueno, la demostración de que es una medida es simplemente la misma demostración del lema, cambiando los unos por dos, intercambiando y con x y así. Entonces la pregunta natural es si mu es igual a mu tilde. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, tenemos dos medidas, mu tilde y mu, que coinciden sobre los rectángulos medibles. Esa identidad la teníamos para mu también. Entonces la cosa es decir, bueno, tengo dos medidas que coinciden sobre los rectángulos medibles y me gustaría extenderla. ¿Ok? Si la extensión es única, entonces ambas medidas coinciden y eso es el teorema de Carateo-Dori. ¿Ok? No hay, ah, no hay nada más especialmente sutil ahí, simplemente Carateo-Dori, extender y ya está. Entonces el lema, muy importante, que sean dos espacios sigma finitos. Sigma finito, importante. El punto de partida de todo este análisis era que las funciones f sub e y g sub e eran medibles y usamos la sigma finitud. ¿Ok? Entonces luego mu de e igual a mu tilde de e para todo e en f1 cruz f2. Okay. Entonces, Carateo-Dori. Necesitamos un álgebra. ¿Ok? Y los rectángulos medibles en general no son un álgebra, pero la clase pasada miramos las uniones finitas de rectángulos medibles y demostramos que eso es un álgebra. Así que am, ahí nos vamos a, desde ahí nos vamos a posicionar. Entonces, sea A el álgebra de las uniones finitas de rectángulos medibles. Ok. Entonces, por lo que acabamos de mostrar, por estas identidades, tenemos que mu de E es igual a mu tilde de E para todo E en A. Sí, coinciden en R en los rectángulos medibles. Y después, bueno, esto es una unión disjunta estos rectángulos medibles. Y forzosamente, mu y mu tilde van a coincidir ahí, porque coinciden cada pedacito de la unión. Ahora, como... A ver, ¿qué más tenemos que verificar? Tenemos que mu y mu tilde hasta ahora definen dos medidas sobre un álgebra y que coinciden,
Para poder aplicar caroteoría necesitamos que sean fuertemente sigma aditivos. Entonces, ahí vamos a usar la sigma aditividad de mu1 y mu2. Entonces, como uno de los dos espacios son sigma finito, entonces existen dos colecciones de conjuntos que hacen lo siguiente. Entonces, no sé, llamémosle M sub i ah, subconjunto de F1, NJ, J conjuntos en F2, disjuntos y tales que omega 1 es la unión de los MI, omega 2 es la unión de los NJ, y los M y los N tienen medida finita. ¿Sí? Mu1 de MI es menor que infinito para todo I, y mu2 de NJ es menor que infinito para todo J. ¿Ok? Entonces ahora vamos a tomar producto de esos conjuntos. Entonces sean, ¿qué letra le vamos a poner? F. F y J igual a MI producto NJ. ¿Ok? Luego los F y J están en el álgebra, no son rectángulos medibles. Entonces, tres cosas. F y J pertenece a los rectángulos medibles, que es un subconjunto del álgebra, para todo I, J. Segundo, ¿qué pasa con la medida? Bueno, como estamos sobre el álgebra de estos son los rectángulos medibles, estas dos cosas coinciden, muy útiles son lo mismo, y son de hecho mu1 de MI por mu2 de NJ, y eso es finito para todo IJ. Además, si tomo la unión sobre I y J de estos F y J, por supuesto nos da omega 1 cruz omega 2. Luego mu y mu tilde son fuertemente sigma finitos. Son fuertemente sigma finitas sobre el álgebra A. Entonces, tenemos dos medidas fuertemente sigma finitas que coinciden sobre un álgebra, entonces la extensión es única. Por el teorema de Caratadori, existe una única extensión de mu y de mu tilde desde a sigma de A, que es F1 cruz F2. Es decir, ambas medidas coinciden.
sobre F1 plus F2. ¿Ok? Entonces, esto es una primera instancia de Fubini, ¿no? ¿Sí? Estas son las cosas, de hecho, que no se demuestran en cálculo. Este dibujo de acá, ¿no? Oiga, profe, una pregunta. ¿Sí? Algo como que no me quedó tan claro es que al final el álgebra, ¿Sí? como que son las álgebras de los otros dos, como los Fs del F1 y el F2. Ah, ¿ya? ¿Cuál es la Y pregunta? como que habría un poco esperar que el álgebra fuera como más sobre los conjuntos que ya están en el cruz. Como por ejemplo juntar Ah, no, cuadritos que son sí. diferentes. Sí, pues el álgebra es la unión finita de rectángulos medibles. Ah, ya, ya. Sí, No. sí, sí. Ah, ok, ya, perfecto. ¿Ok? Entonces, demostramos lo siguiente, ¿no? Que ya tengo un cuerpo, ¿no? En el espacio, y lo que hago es que para cada i fijo calculo el área de su sección e integro sobre y. Y eso me da el volumen del cuerpo, supuestamente. Es lo que acabamos de mostrar acá. Bueno, y acá hacemos lo mismo calculando el área de las secciones, pero ahora con eje x fijo y después integrar sobre x. Y lo que acabamos de demostrar es que ambas maneras de calcular el volumen coinciden. Es una instancia de Fubini. ¿Ok? Fubini bastante sencilla. Entonces, como demostramos que esas dos cosas coinciden y además sobre los rectángulos medibles nos dan simplemente el producto de las medidas, esto tiene que ser la medida producto. Entonces, am, sean omega 1, F1, mu 1 y omega 2, F2, mu 2 espacios de medida sigma finita. Am, Definimos la medida producto mu 1 por mu 2 como la medida mu de los lemas anteriores. ¿Ok? Entonces con eso en mano tenemos un producto grande, ¿no? Un espacio de medida grande que vive sobre el producto cartesiano. La sigma álgebra es F1 plus F2, que es la sigma álgebra más pequeña que contiene a los ah, rectángulos medibles, y ahora finalmente tenemos una medida acá. Y esto es el espacio producto. ¿Ok? Y además se cumple que cuando integro un cuadrado, un rectángulo medible, me da el producto de las medidas. Ok. Um, Bien, entonces algunas propiedades. Um, un lema
teorema. Entonces nos vamos a dar, bueno, de nuevo, espacios de medida sigma finito. Ok. Entonces para E en F1 cruz F2, vamos a definir una reflexión. Entonces estos son simplemente los pares Y como a X, siempre y cuando XY pertenezca a E. Y esto ahora es un elemento de omega 2 cruz omega 1. ¿Ok? Entonces luego, RE pertenece a F2 cruz F1. ¿Ok? Están dando vuelta. Y se cumple que, bueno, ¿cuál es la medida de RE? Ahora las coordenadas están dadas vuelta. Entonces primero tengo que mirar a mu2 y después mu1. Y por supuesto la idea es que esto es lo mismo que mu1 cruz mu2 de E. Entonces, de alguna manera, la operación de tomar producto de medidas es una operación conmutativa, entendiéndose de que en estricto rigor el conjunto que está dentro tiene que ser reflejado de alguna manera. Después en la práctica uno no lo hace con tanto cuidado. Es decir, uno dice simplemente que estas dos cosas coinciden y no se da el trabajo de escribir los conjuntos reflejados. Pero realmente cuando usemos esa conmutatividad, tenemos que recordar que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, además, si tomo un tercer espacio, sigma finito, y aquí viene la asociatividad. O sea, a mí me gustaría definir el producto de los tres espacios, y esto lo puedo definir recursivamente, ¿no? Primero tomo el producto de mu1 con mu2, y después tomo el producto con mu3. Es una definición. Y uno querría que este producto iterado sea asociativo, y se demuestra que sí. Y la demostración, de nuevo, se las dejo de ejercicio, no es difícil, pero bueno, son estas cosas bien conceptuales que uno demora en entender lo que hay que demostrar, pero una vez que lo entiende, la demostración no es muy larga. Ok, bien. Entonces hablamos de sigma álgebra de producto, hablamos de medida de producto, entonces finalmente
podemos hablar de integrales en el espacio producto. Es el teorema de Fubini. Ok, lo vamos a enunciar directamente y después tenemos que trabajar un poco. Teorema. Vamos a tomar de nuevo dos espacios sigma finitos. Y sea F una función medible con respecto a la sigma álgebra producto. Luego, entonces, primera parte del teorema, y esta primera parte es la parte que se conoce como el teorema de Tonelli, que nos dice que podemos calcular la integral sobre el producto como integrales iteradas, siempre y cuando la función sea positiva, sin más hipótesis que esto. Entonces, si f es mayor o igual que 0, las tres integrales siguientes coinciden. Entonces, ¿cuáles son estas integrales? Una que vamos a llamar I, que es la integral de f con respecto a la medida producto. Y ahora van las integrales iteradas. Entonces, I1, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero vamos a integrar con respecto a Y, y luego con respecto a X. Y la otra integral sería al revés. Muy bien. Entonces, teorema de Tonelli, si la función f es medible positiva, esas tres integrales coinciden. Y ahora la parte de Fubini es que si f está en L1 del producto, entonces vale la misma conclusión. Fubini. Si f pertenece entonces a L1 de mu1 cruz mu2, entonces también se tiene que I es igual a I1 igual a I2. Entonces que A implica B, fácil, ¿no?
sea, si ya tenemos A para funciones positivas, si tengo una función en L1, la descompongo en parte positiva y parte negativa, y ya está, ¿no? Aplico la parte A. Entonces, perdón, ya tenemos la parte B. Entonces, la parte A es la que va a requerir cierto trabajo. Entonces, necesitamos algunos lemas preliminares. Ok. Ya, entonces vamos a trabajar con algo que de primera no se va a entender quizás hacia dónde vamos. El lema sea omega f un espacio medible y tomamos f de omega en R medible. Luego el conjunto siguiente es medible. Entonces G son los omega, t, tal que f de omega es mayor o igual que t. Y la afirmación entonces es que esto está en f cruz los bolorianos de R. Ok. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Tomamos una sucesión creciente de funciones simples que converge a f. Le vamos a tomar positiva la función para simplificar un poco. Nunca la vamos a tener que aplicar a funciones que no son positivas. Ok, entonces Gn es este mismo conjunto, pero con las Sn. Ok, bien, entonces ¿cómo sigue esto? Luego, am, ojalá no me equivoque con esto, G es la intersección de los Gn.
¿Ok? Como f es mayor que Sn, si f de omega es mayor que t, entonces en el límite la Sn tiene que ser mayor que t. Y viceversa, si Sn de omega es mayor o igual que t para todo n, entonces necesariamente el límite también es mayor o igual que t. Ok, y se verifica. Se los dejo de ejercicio. Hay un ejercicio de ortografía. Se verifica que cada Gn es F1 cruz, perdón, F cruz BDR medible. Ok, es un poco teórico. ¿Ya? Profe, voy a bajar un poco. Ah, eso. Ok, entonces ahora viene una cosa bastante más concreta. Entonces, sea omega f mu sigma finito y f que va de omega en los reales positivos medible. Luego tenemos una caracterización de la integral de f el término ese conjunto que está ahí arriba y es simplemente mu producto de la medida de Lebesgue de g. Y esto es bien natural porque ¿qué es g? Para cada omega fijo, g son los t que van entre 0 y f de omega. O sea, g es el área bajo la curva. Así que esto nos dice que la integral es simplemente el área bajo la curva. Así como se demuestra esto. Es un par de líneas nomás. Entonces calculemos eso de ahí. Entonces escribamos lo que es g. Entonces esta es la medida de los omega, t, tales que f de omega es mayor o igual que t. Entonces, por lo que demostramos hace un rato, esto es la integral sobre omega de la sección de g sobre la primera coordenada. G1, G2, perdón. Secciones sobre la segunda coordenada. Ok, pero ¿qué es la sección de G? Estoy fijando omega, y una vez que fijo omega son simplemente los t, tales que f de omega es mayor o igual que t. Entonces esto es lambda de los t, tales que f de omega es mayor o igual que t.
Ahora esto de acá es un segmento, ¿no? Es simplemente el segmento 0 hasta f de omega. Y la medida de Lebesgue de ese segmento, por supuesto, que es f de omega. Entonces, vamos. La demostración de Tonelli. Entonces vamos a la primera integral. Ok. O sea, f es positivo. Entonces nuestra primera integral era integral, digamos, definamos bien el conjunto G en este caso. Entonces G son, bueno, ahora ah, son tres componentes. Y recordemos que la primera integral era integral en el espacio producto. Y por el lema anterior, esto es mu1 cruz mu2 cruz lambda de G. Entonces, ¿qué era lambda 1? Se lambda 1 integramos por fuera con respecto a omega 1 y por dentro con respecto a omega 2. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo acá adentro? De nuevo podemos aplicar el lema y decir que esto es mu2 cruz lambda de G, más o menos, ¿no? De G dejando X fijo. O sea, es una sección de G. Entonces, esto es mu2 cruz lambda de una sección de G que vamos a denotar G23 de X mu1 de X. ¿Ok? Esto es como separando el espacio en omega 1 cruz el producto de los dos otros espacios, ¿no? Que es omega 2 con los reales positivos. Y bueno, nosotros sabemos que esto es, Profe, ¿sí? ¿puede repetir lo que es G23? Ah, ah, entonces G23 de X son los YT tales que f de x, y es mayor o igual que t. Es la sección de G sobre el espacio que consiste de las coordenadas 2 y 3. Ahora son tres coordenadas. Miro G como en un espacio producto, que es omega 1 cruz, omega 2 cruz R, y miro la sección sobre la segunda coordenada. Y por la forma en que construimos la medida producto, esto es mu1 cruz mu2 cruz lambda de G, que es
vimos que esta cosa es asociativa. Entonces esto es igual a I. Y 2, lo pueden verificar, es lo mismo, ¿no? Es mu1 cruz al revés. Mu2 cruz mu1 cruz lambda de G, que de nuevo es igual a I. Ahí hay que hacer un poco de cuidado porque en estricto rigor hay que reflejar, pero no importa. Lo único que aquí les va a quedar una sección G1,3 en vez de una sección G2,3. ¿Ok? Entonces eso demuestra Tonelli para Fubini. Usamos la descomposición siguiente. Entonces F igual a F más menos F menos, y aplicamos Tonelli a cada parte. Y está. Ok. Entonces esta es la demostración más económica de Fubini y el tratamiento más económico de medida producto. Les recuerdo que esto está en el libro de Lib y Los. Si van al Roiden, está hecho con muchísimo más detalle, probablemente un poco más en general, pero se vuelve más técnico. ¿Okay? Profe, ¿Sí? para Fubini, ¿por qué le pedimos a la función ser L1? O sea, estar en L1, si podríamos pescar cualquiera y separarla en F más y F menos y se cumple Porque, Tonelli igual. porque cuando tienes infinito menos infinito, cuando calcules las integrales iteradas van a haber ciertas cancelaciones. Y las cancelaciones no van a ser las mismas según cómo calcules las integrales. Y te va a dar un valor distinto. Vamos a ver ejemplos la próxima clase. ¿Ok? Ya, ok, pero ¿no le podemos pedir algo más débil, digamos? O sea, necesitamos pedirle que sea L1 a la función. Sí, sí. O sea, hay ejemplos de funciones L1. Es que ya tiene que ser L1. Porque si no es L1, esto de acá ya no está definido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ok? Lo que sí puede pasar es que Toda la razón. las integrales iteradas pueden tener sentido, pero te pueden dar valores distintos. Pero si la función no es integrable, ya no hay discusión posible. ¿Ok? Ya, perfecto, gracias. Ya, la próxima clase, bueno, tenemos prueba el viernes, así que la próxima clase pueden hacer las consultas que tengan. Y la próxima semana terminamos con Fubini, con algunos ejemplos. Eso, que estén muy bien, entonces nos vemos el miércoles. Chao, profe, muchas Chao. gracias. De nada. Profesor, ¿Sí? para la prueba no entra esta parte FUI, ¿no? No, no. Hasta integración, todo integración. Ya, perfecto. Ya, que estén muy bien, entonces nos vemos el miércoles. Chao, profesor. Chao.